Buenos días, jóvenes campeones de primer grado de secundaria. Estamos otra vez. Ya tuvimos clase Zoom el lunes 22. Bueno, jóvenes, continuamos con el tema los personajes en la narración. Ciclo escolar 2020-2021. Su maestro, Horacio Ontiveros Vázquez. Como siempre lo hacemos en nuestro querido colegio, vamos a empezar con una oración. Vamos a ponernos en presencia de Dios, hijos. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esto dice Efesios 6:10. Siempre hay que fortalecernos con el Espíritu de Dios, con el amor de Dios. Señor, te damos gracias, porque solamente tú nos puedes proporcionar esa fortaleza. Solo tú nos das luz y sabiduría para todo lo que hacemos. Necesitamos ser fuertes, pero en nombre tuyo. Además, te queremos pedir por los que nadie pide, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, los personajes en la narración. Este es el tema que nos ocupó el lunes. Ayer en su tarea, hagan sus tareas, mándelas por plataforma. ¿Sí? Ahí queda evidencia de que ustedes están trabajando bien. Los personajes son los seres que participan en una historia, personas, animales e incluso seres inanimados y objetos pueden aparecer como personajes en una narración. Por su importancia en el relato, los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los principales destacan el protagonista, que es el que lleva a cabo la parte más importante de la acción. En muchos relatos hay también un antagonista, un personaje negativo, muy distinto al protagonista y enfrentado a él. Sí, cuando está, por ejemplo, la lucha del bien y el mal, el personaje principal es aquel que hace el bien. El antagonista o contrario es aquel que lucha pero por el mal. Allí se entretejen las historias entre dos personalidades diferentes. Así son los personajes. Le damos vuelta a la página. Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador, según su función. Principales, aquellos que destacan sobre los demás. Puede ser también un personaje colectivo. Es un conjunto de seres que han perdido sus atributos singulares para pasar a funcionar como un grupo. Por ejemplo, un pueblo puede ser el personaje en una narración. Personajes según su función. Los principales. Puede ser un protagonista, puede ser uno o varios. Cuando es uno es individual, cuando son varios es colectivo. Secundarios y fugaces. Pero además en los principales hay un antagonista individual y colectivo, también puede ser. Secundarios, los que no participan mucho o bien rodean ahí el espacio o el ambiente. Además, los fugaces, los que aparecen tal vez nada más una sola vez en la historia. Es tan rica la narración, hijos, una leyenda, un cuento, una fábula,
donde en los mitos, donde conviven dioses y hombres, hombres y dioses. Muy bien, los personajes protagonistas, la historia se desarrolla en torno a él, al protagonista. El antagonista se encarga de obstaculizar las acciones del protagonista. El principal, su papel depende del protagonista. Secundario, no tiene una participación destacada, pero sirve de marco para caracterizar al protagonista. Ausente, aparece en algún momento de la historia o nunca, sin embargo, genera las acciones del protagonista. De marco, permite encuadrar la historia en un contexto y darle realismo. O colectivo, es un grupo de individuos que actúan como uno solo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver aquí este sería un antagonista, véanlo. Y luego aquí está el superhombre protagonista venciendo a este malo. Es él que está enfrentando al protagonista, el antagonista. La narrativa es un género, hijos, un gran género literario. La narrativa son aquellos textos en los que aparece un narrador que cuenta los hechos que le suceden a los personajes. Siempre hay varios elementos que se repiten: el narrador, los personajes, la acción, el marco narrativo. El narrador, el que cuenta la historia. Los personajes son los que aparecen en la historia narrada. El principal se llama protagonista. La acción es el conjunto de acontecimientos que se narran, pueden estar divididos en episodios. El marco narrativo es el lugar y tiempo en el que se desarrolla la acción. Los principales textos narrativos son el cuento, la novela, el cómics, cuando tenemos dibujos, el cuento, relatos en prosa breves y sencillos. Los personajes de la historia no tienen muchos detalles. Puede haber cuentos modernos o populares. La novela, al igual que el cuento, cuenta una historia en prosa, pero de forma más extensa y detallada. La acción y el marco narrativo son más amplios y ricos. El cómic cuenta la historia a través de viñetas en las que aparecen dibujos de los personajes y bocadillos. Sí, son personajes así como especie de caricatura. Textos narrativos. Sus elementos: narrador, personajes, espacio-tiempo, y se clasifican en protagonistas, antagonistas, secundarios. Abundo en este mapa conceptual, porque podemos presentar de muchas maneras los textos narrativos. Cuenta una noción de hechos que recibe el nombre de argumento, que tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. Toda historia tiene un argumento. Es lo que cuenta la historia, hijos. Entonces, es inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? Muy abusadillos y abusadillas. Este puede ser físico, lugar donde suceden los acontecimientos. Pueden ser abiertos o cerrados. Psicológico, atmósfera espiritual que envuelve a los personajes de la acción. Ejemplo, la pereza. Social, el marco cultural, histórico, económico, social, etcétera, donde se desarrollan los hechos. Fíjense bien, ahí los tenemos. ¿Sabías que los cuentos se pueden clasificar en dos grandes grupos? Los tradicionales y los literarios. Los tradicionales son aquellos cuentos vinculados a la tradición, la costumbre o al hábito popular del pueblo. Los literarios son narraciones breves y sencillas basadas en eventos imaginarios que se identifican y difunden a través de la escritura. Los cuentos tradicionales hacen parte de la historia y la tradición oral de pueblos y naciones. Retratan las costumbres y culturas de sus propias sociedades. Por ejemplo, una leyenda, la leyenda de la Llorona.
Los cuentos literarios son creados gracias a la imaginación de sus autores, que imaginan mundos, personajes y situaciones fantásticas, inverosímiles, o sea, no verdaderas o cercanas a la realidad. Pero a veces profundizamos tanto, nos adentramos tanto en esta situación que llegamos a creer que es cierto eso que estamos leyendo, viviendo, jóvenes campeones y campeonas. Muy bien. A continuación les pongo la actividad que ya se les había asignado. Tema: los personajes de la narración. Fecha de publicación. Esta diapositiva es una continuación de la exposición Zoom del 22, lunes 22. Ayer fue 23 de febrero. La fecha de entrega de esa tarea que les encargué es hoy, que ya la llevan adelantada desde el lunes. No los agarro de sorpresa, claro. Y véanse las 11 conferencias. Instrucciones. Haz la actividad de la página 81, 82 y 83 de tu libro de español. Si puedes alargarte hasta la 85, qué mejor, campeón y campeón. No olvides enviar foto y evidencia a la plataforma en modo, en tiempo y forma. Y haz siempre y en todo lo mejor. Vuélvete narrativo, vuélvete narrativa. Trata de hacer historias en tus ratos libres. Hasta es terapia, hijos. Traten de hacer historias, traten de crear personajes hermosos, personajes lindos, y luego un antagonista que lucha. Tal vez que luche el bien y el mal. O simplemente cosas así, buenas, bonitas, hermosas, nada más. Cada quien tiene su estilo, cada quien, como dicen, cuenta su propia historia. Lo importante es el argumento, tener el inicio, el nudo y el desenlace. El nudo también, acuérdense que se le llama clímax, porque es la parte más importante de la historia. En fin, ustedes saben cómo crean su propia historia. No les digo adiós, sino hasta la próxima sesión, si Dios y ustedes me lo permiten. No olviden, una historia se lleva en la mente y se hace con el corazón. Ahí la ventana abierta de su libro. Chéquenlo, estudienlo, analícenlo, vean los personajes. ¿Qué es el argumento? ¿Qué es el ambiente? ¿Y cuál es el marco? De acuerdo con lo que vimos. Muy bien, solamente les digo, cada quien tiene su propia historia.